Hola a todos, espero que estén súper bien. En este video voy a hablar de los libros que leí durante el mes de febrero. El primer libro que terminé este mes fue un romance porque... Iba a decir que porque es el mes del amor y la amistad, pero la verdad es porque amo los romances. Y este fue Tweet Cute de Emma Lord. Este es un recuento de la obra Parfumerie de Miklos Laszlo. Y esta misma obra se ha adaptado a varias películas, entre ellas You've Got Mail, que en español está como Tienes un email, The Shop Around the Corner, que en español está como El Bazar de las Sorpresas, y creo que también hay otra película por ahí y una obra de teatro, en fin. El punto es que se ha adaptado muchas veces, pero ya le hacía falta una nueva adaptación más contemporánea, y en este caso la autora utiliza Twitter para establecerlo en esta época. Así que tenemos a nuestros personajes principales, dos adolescentes que se encargan de manejar la cuenta de Twitter de los negocios de sus familias. Uno de estos negocios es una cadena de hamburguesas muy grande, ya tiene su renombre, ya es conocida a nivel nacional. Y el otro negocio es lo mismo, pero en una versión mucho más pequeña, mucho más independiente, solamente tiene un local, pero se dedica exactamente a lo mismo. Así que tenemos a Pepper y Jack, quienes van en la misma escuela, donde también hay una plataforma de comunicación anónima por la cual se pueden comunicar todos los estudiantes de la escuela, con seudónimos que nadie más conoce, así que no sabes con quién estás hablando hasta que la misma aplicación te lo revela sorpresivamente. Y Pepper y Jack se están comunicando por medio de esta aplicación sin conocer sus verdaderas identidades. Y por otro lado también están discutiendo en Twitter sin conocer sus verdaderas identidades, ya que están utilizando la cuenta de Twitter de los negocios familiares. Este fue un libro súper lindo, me la pasé sonriendo todo el tiempo, lo escuché por medio de audiolibro. Y los narradores hacen un trabajo excelente. Tenemos una narradora y un narrador. Ambos hacen un muy buen trabajo al narrar la voz de la otra persona. Nunca te saca de la historia el escuchar interpretaciones diferentes de ambos personajes. Todo el trayecto de esta historia me estaba encantando hasta que llegamos al punto en el que tocan uno de los recursos más utilizados que no me gustan, que serían malinterpretar el verdadero significado de lo que se está diciendo. Y por otro lado también está el de asumir cosas sin comprobar lo contrario, sin darle una oportunidad a descubrir realmente la verdadera información. Estos dos puntos son los únicos que hicieron que no fuera un 5 estrellas perfecto, y en vez de eso le di 4.5 estrellas. Aún así fue un libro muy disfrutable, sé que voy a volverlo a escuchar o leer si lo consigo físicamente, porque fue muy bonito. También el hecho de que supiera que se involucraba Twitter en esta historia no hacía que me llamara tanto la atención, pero se maneja de una forma muy realista y te das cuenta de que así es nuestra vida actualmente, así es como hablamos, cómo utilizamos memes, cómo utilizamos estas redes sociales, y por eso mismo no se sintió extraño, sino que totalmente aterrizado a la realidad. Después fueron las 2 semanas del maratón de Tome Topple, en el que tenemos que leer libros de más de 500 páginas. Para ese intenté leer 4 libros, realmente terminé solo 2 y empecé otros 2 que terminé una semana después. La verdad, solo uno de ellos fue de más de 500 páginas, los demás fueron de más de 400 páginas, pero aún así los consideré para este maratón. El primero de ellos fue The Radium Girls de Kate Moore. Este es no ficción y en él la autora recopila la historia de las chicas del radio, quienes trabajaron con el elemento radio para pintar relojes que brillaran en la oscuridad para la Primera Guerra Mundial. Y aquí nos cuentan todas las mentiras que se les dijeron no solamente a las mujeres que trabajaban en esta empresa, sino a todo el mundo, no solamente diciendo que el radio no era dañino, sino que hasta beneficiaba la salud. Y por todas estas mentiras y tratar de hacer más dinero, fueron mintiéndole a las personas e incluso evitando investigar más por negligencia y por miedo a perder el dinero que estaban ganando, haciendo que las mujeres de esta empresa se enfermaran de una manera terrible y comenzaran a sentir efectos terribles en su cuerpo, desde dolores de cadera hasta que se les cayera la mandíbula por sí sola. Y es que no solamente trabajaban con radio directamente sin ningún tipo de protección, sino que incluso la mezcla de la pintura era la que traía el radio dentro, y les pedían a las mujeres que para afilar el pincel después de su uso al abrirse los pelitos, metieran el pincel en su boca y lo afilaran, y de esta manera prácticamente estaban comiendo radio cada 2 minutos. Así que es un libro bastante enfurecedor, fue triste, lloré bastantes veces, pero es un homenaje necesario para estas mujeres a las que se les cayó durante tanto tiempo, y por eso le di 4.5 estrellas. Que por cierto, para hacer un libro de no ficción y además tratando este tema, está muy bellamente escrito, la lírica que utiliza la autora es hermosa, y esto mismo hace que sea más llevadera la lectura al tratarse de un tema tan fuerte. Después leí Ninth House de Leigh Bardugo. Tenía mis dudas a acercarme a este libro ya que tiene
muchos fans y también muchas personas a las que no les gusta para nada. De los anteriores libros que había leído de esta autora, unos me habían gustado y unos no me habían gustado, así que no tenía idea de para dónde iba a caer yo dentro de este rango. En esta historia seguimos a Alex Stern, quien es la única sobreviviente de un asesinato terrible, y por este hecho la descubre alguien que le ofrece la oportunidad de asistir a Yale, ya que ella cuenta con una habilidad especial para ver fantasmas. Así que este no es nuestro típico Yale. En este tenemos varias sociedades secretas y cada una de ellas se dedica a diferentes ramas supernaturales, entre ellas trabajar con alucinógenos, trabajar con fantasmas, en la vida y la muerte, rituales sangrientos, obligar a personas a hacer cosas mediante sustancias, etc. Hay muchísimos puntos de advertencia en este libro, lo cual siento que es lo que ha hecho que a las personas no les guste tanto, porque tiene muchísimas cosas que son difíciles de leer. Entre ellas también tenemos una violación a una niña de 11 años, la cual fue la escena más difícil de leer de este libro, y también tuve varias pesadillas mientras leía este libro. Yo no suelo leer o ver terror, así que no sé si sea mi falta de costumbre hacia este género o si realmente es tan tenebrosa como la sentí, porque el hecho de involucrar fantasmas, pues sí tiene escenas muy escabrosas y muy gráficas, entre ellas mucha violencia gráfica, violencia verbal, consumo de drogas y por ahí escatofagia, así que se convierte en una lectura difícil, pero la intriga que tiene dentro de la misma trama sí me atrapó y quería saber qué es lo que estaba pasando con nuestros personajes, porque seguimos dos puntos de vista diferentes y cada uno de estos puntos de vista fueron narrados en diferentes tiempos. Uno es el presente y uno es el pasado, así que sabemos qué es lo que va a pasar, pero no sabemos cómo, y de esto es de lo que nos vamos a ir enterando a lo largo del libro. Al parecer es el primero de una serie, de hecho termina con un cliffhanger de qué va a pasar con uno de nuestros personajes, y yo quedé del lado de las personas a las que sí les gustó, le di 4.6 estrellas, porque por muy difícil que haya sido leer todos estos elementos tan gráficos y horrorosos, la historia me pareció muy buena, así que sí voy a seguir leyendo esta serie. Después leí Vita Nostra de Marina y Sergei Diachenko, traducido del ruso al inglés por Julia Maytov-Hersey. Este ha sido uno de los libros más raros que he leído y espero tener las palabras para describirlo. En este seguimos a Sasha, quien de pronto es reclutada para asistir a una escuela de tecnologías especiales, en la cual va a aprender a utilizar cierto tipo de magia, pero si no logra cumplir con sus tareas o sus deberes, su familia va a ser la que sufra las consecuencias, y de este modo esa es la forma en la que la obligan a cumplir con lo que se le pide. El género de esta novela es ficción metafísica, así que por incluir metafísica hay muchas metáforas, casi todo el libro es metáfora, muchísimas descripciones extrañas de lo que le está pasando a Sasha y de cómo repercute esto en su vida y también cómo eso se refleja en nuestra vida cotidiana, y sobre todo analizar el poder que tienen las palabras y el tiempo en nuestras vidas. Y además de lograr esto, también logra transmitir lo que es para un adolescente empezar en una nueva escuela, tener nuevos amigos, tener estrés de tareas y no entender bien a dónde va tu vida y tu carrera, de cierta forma, y qué es lo que quieres lograr después de tener estos estudios. Lo más raro de esta lectura fue que se sentía como si te estuvieran describiendo un sueño raro que no tiene nada de sentido ni lógica, pero ya que estás ahí, tiene su lógica y lo estás entendiendo, así que tenía que pausar el libro a veces para poder dejar que se asentara en mi mente y lo reflexionara, y ya una vez que retomaba la lectura ya tenía más idea de qué era lo que está pasando, sin volver a sentirme extraña y sin entender nada. Pero este mismo proceso pasó varias veces. De pronto no sabía qué pasaba y una vez que lo analizaba ya podía tomarlo como si nada, como si yo perteneciera a esa misma escuela y tuviera idea de qué está pasando alrededor. Fue muy rara, muy rara, y hubo muchas veces en las que me sentí frustrada por no estar entendiendo, pero hubo muchas otras veces en las que me sentí enamorada de la historia y de la prosa. La prosa es hermosa, tiene muchísimas descripciones increíbles, raras. No puedo dejar de decir la palabra rara para describir este libro. Y decidí darle 4 estrellas. Siento que es uno de esos libros que tengo que volver a leer ya sabiendo qué es lo que va a pasar y así teniendo la oportunidad de conocer el resultado, analizar desde un inicio todo lo que se nos está presentando. Y esta tiene muchísimas descripciones corporales extrañas que podrían ser un poco incómodas, pero son parte de la historia.
Este libro definitivamente no es para todos. Estos autores son rusos, así que la lectura es muy diferente a lo que yo como occidental estoy acostumbrada. Es mucho más fría y un poco deprimente. Y al final le di 4 estrellas. Y después leí el único libro de más de 500 páginas para Tome Topple. Y ese fue uno de mis libros favoritos de este año hasta el momento, The Secret History de Donna Tartt. Este de igual forma tiene muchos fans y también tiene muchas personas que no lo soportan porque es un tanto pretencioso, pero creo que ya me di cuenta de que a mí me gusta lo pretencioso. En este libro seguimos a un grupo de estudiantes que estudian griego y nuestro narrador Richard nos va a contar los sucesos que llevaron al asesinato de uno de estos estudiantes y cómo fue que él mismo estuvo involucrado en este asesinato y todas las repercusiones que tuvo para él y para los demás compañeros. El libro está dividido en 2 partes. La primera parte es el antes del asesinato y la segunda parte es el después. Todo el libro es súper atmosférico, pero la primera parte maneja una atmósfera mucho más cálida y pasional en la que nuestros estudiantes se dejan llevar por todas sus pasiones hacia las artes liberales. Y en la segunda parte es una atmósfera mucho más fría, más angustiante y de cierta forma más desesperante para los personajes, no para el lector. Me encantaron los personajes, no tanto como personas, sino no me gustaría conocerlos a todos, solamente a uno de ellos creo. Pero me encantó cómo repercuten en esta historia. La forma en la que están desarrollados ayuda a que entiendas las situaciones y las decisiones que toman. Pero lo que más disfruté de este libro no solamente fue la historia o los personajes o la atmósfera, sino la prosa. La prosa de este libro fue lo más hermoso que he leído porque podía estar describiendo lo más mundano del mundo, lo más natural y normal que puede pasar en tu día a día. Y lo hacía de una forma tan hermosa que tenía que dejar el libro a un lado para absorber todas las palabras porque tenía su propia coreografía y su propio ritmo y te iba llevando de un lado a otro y me encantó eso. Y se nota tanto que la autora estudió realmente a las personas a su alrededor para describir pequeños detallitos que hacen que una persona sea humana, así como pequeños detalles del día a día para describir un mundo más realista. Creo que no solamente alcanzó mis expectativas, logró rebasarlas. Me encantó este libro y le di 5 estrellas. El siguiente fue una relectura y ese fue Josh and Hazel's Guide to Not Dating de Christina Lauren. Este libro me parece súper ligero, súper romántico y era algo que necesitaba después de tantas lecturas pesadas. Y me encanta. De hecho, objetivamente le daría un 4.5 porque no amo el final. Pero cuando hay un libro que estoy dispuesta a releer, normalmente le subo a 5 estrellas en Goodreads porque significa que lo disfruto bastante y creo que eso merece un 5 estrellas. En este libro seguimos a Josh y Hazel, quienes se conocieron en la universidad, pero se reencuentran después de varios años de no verse y se vuelven mejores amigos. Sin embargo, cuando Josh termina con su relación actual, ellos comienzan a salir en citas dobles para buscar una pareja y hacer algo y sacar a Josh de la depresión. Es súper lindo, me encanta la dinámica de los personajes y me encantó volver a visitar esta historia. Y el último libro que leí este mes fue Yes, No, Maybe So de Becky Albertalli. La verdad no tenía idea de qué se trataba este libro, solamente vi el nombre de la autora y supuse que era un romance juvenil porque es lo que normalmente he leído de esta autora. Pero fue mucho más que esto porque también involucra una campaña electoral en la que nuestros 2 personajes principales están trabajando como voluntarios para promover la candidatura de su nuevo senador. Y así vemos involucrado muchos más temas, además de el romance que ya se esperaba que estuviera en este libro. Entre ellos, el más fuerte es el racismo y racismo hacia la religión, ya que nuestros 2 personajes principales, cada uno es de religión diferente. Siento que de hecho me gustó mucho más, me intrigó mucho más esta parte que la parte romántica. De hecho, la parte romántica se sintió algo forzada y sin química. Así que la parte fuerte de este libro es la política y es la que normalmente no me atrae de los libros, pero en esta ocasión sí sentí que fue muy acertada porque justamente toca varios temas actuales que estamos viviendo y varios problemas con la política actual. Así que por este lado fue un libro muy importante, pero siento que la parte romántica sí le bajó un poco y supongo que se necesitaba ya que era un libro juvenil y necesitaba algo de ligereza en la historia para hacerla más llevadera. Para mí eso le bajó un poco a la historia, así que le di 3.5 estrellas. Y esos fueron todos los libros que leí durante este mes. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.